Hola a todos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar acá en esta intensa jornada de Filba. Muy contentos de poder haber armado este panel. Madres hay millones, contradiciendo un poco ese lema tan remanido de que madre hay una sola, no hay una sola. Y de eso van a hablar tres autoras que pensaron la maternidad desde lugares muy distintos y que imprimieron a su escritura formas muy distintas para hablar de maternidad. Julia Deck, Margarita García Roballo, Eugenia Sicabo, desde la ficción, desde la no ficción y desde el ensayo más académico, se enfrentaron a este gran tema. Van a estar conversando junto con Malena Rey. Todos tienen los headphones para escuchar lo que va a decir Julia Deck. Así que, bueno, bienvenidos, muchísimas gracias. Las dejo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas a este Filba. Un placer para mí estar coordinando esta mesa sobre maternidades y representaciones de la maternidad en la literatura. Les voy a contar muy brevemente quiénes son las que nos acompañan, por si no conocen sus carreras. Julia Deck nació en París, colabora en distintas publicaciones, entre ellas en Libres d'Hebdo. Fue secretaria de redacción de distintos periódicos y es licenciada en Artes por la Sorbona, diplomada en periodismo. Su primera novela fue traducida a varias lenguas, es esta que tengo acá. Se llama Viviane Elisabeth Fauville, que es el nombre de su protagonista también. Fue traducida al inglés, al alemán, al italiano, al holandés, al sueco y ahora al castellano en eterna cadencia. Y es autora de otras 3 novelas. La última se llama Propiedad Privada y salieron todas por Les Editions de Minuit. Bueno, y ella está acá gracias al apoyo del Instituto Francés en Argentina. Margarita García Roballo nació en Cartagena, en Colombia. Es autora de varias novelas, Hasta que pase un huracán, Lo que no aprendí y Tiempo muerto, de libros de cuentos como Cosas peores, que ganó el Premio Literario de Casa de las Américas, de los microrrelatos Las personas normales son muy raras y Orquídeas, y de un libro de crónicas autobiográficas que les recomiendo mucho y se llama Primera Persona. Acá salió por Marea. Bueno, y además hay una edición que reúne 3 libros tuyos en inglés, ¿no? Que se llama Fish Soup. Bueno, ella también es periodista y cronista y escribe en varios medios y da talleres de escritura. Y también me acompaña Eugenia Sicabo, que tal vez la conozcan. Eugenia es periodista, pero también es socióloga, doctora en Ciencias Sociales, trabaja como docente e investigadora en la Facultad de Ciencias Sociales, en el Instituto Gino Germani, en la UNTREF, conductora de Libroteca y de Bibliómanos en la televisión pública junto con Maximiliano Tomás, y también publica textos en distintos medios. Bueno, el tema que nos convoca es un tema que atraviesa la historia de la literatura. Vamos a tratar de tomarlo, digamos, más en el presente, en la literatura contemporánea, tanto argentina como extranjera. Y una de las premisas de la mesa decía, ¿no? Como bueno, las representaciones que circulan en la literatura sobre la maternidad, superados los mandatos. Entonces me preguntaba un poco de qué mandatos hablábamos y si ese peso del mandato de ser madres, qué tipo de cambio fue teniendo de un tiempo a esta parte, y partiendo de la base de que cualquiera de nosotras puede hablar de madres y de maternidades, básicamente porque todas somos hijas, como que el ser hijas nos autoriza a cualquiera de nosotras a hablar sobre maternidad. Y eso vale tanto para nosotras como para todos ustedes y todas las escritoras y escritores del mundo. Y el tema de superados los mandatos, me parece que está bueno pensarlo en función de distintas emancipaciones que fue consiguiendo la mujer, digamos, en la historia, porque ser mujer implica ocupar una cantidad de roles permanentemente que se va modificando conforme van cambiando la sociedad y la cultura. Y me parece que ese peso que tenía el hecho de ser madre, tal vez para nuestras madres o nuestras abuelas o nuestras bisabuelas, fue alivianándose un poco, se fue ablandando ese deber ser, y ahora tal vez las chicas o las jóvenes no tienen tan presente ese mandato, sino que están cuestionando estas imposiciones desde
el corazón mismo del patriarcado, gracias, entre otras cosas, a la militancia feminista, me parece. Me parece que también las chicas que son jóvenes ahora y que tal vez en el futuro sean o no madres, tienen bastante más presente el hecho de la maternidad en relación al deseo. La maternidad será deseada o no será, por lo menos para mí. Eso me parece que es algo que ya está marcándose en las nuevas generaciones y que probablemente haga que se escriba otro tipo de literatura en un futuro no tan lejano. Me parece entonces eso, que esta marea feminista y una serie de replanteos sociales bastante profundos que está trayendo deja en ebullición un montón de debates que probablemente sean recogidos por la literatura y que es esperable, no sé, no voy a hacer futurología, pero que tal vez en unos años no importe tanto si un libro que hable de madres haya sido escrito por un hombre, por una mujer, o por una mujer que no se considera mujer, o por alguien que no se reconoce como hombre ni como mujer. Y al interior de esos libros seguramente hayan otros modelos familiares que todavía no conocemos y que me dan mucha intriga ver qué tipo de tratamientos van a tener en la literatura. Pero bueno, por eso, sin anticiparnos a la literatura del futuro, está bueno igual analizar algunos casos hoy con ellas, y me interesaba primero hacer la distinción entre ficción y no ficción. Básicamente porque las madres literarias y las madres reales seguramente tengan muchos puntos en común, pero bueno, unas fueron atravesadas por la imaginación de una persona que las escribió, y entonces en esas ficciones hay un montón de roles que también podemos pensar al interior de las tramas, al interior de las literaturas, y qué tienen en particular esas madres para decirnos hoy. Entonces quería primero decirles a ustedes también un poco eso, en función de la ficción que hayan leído este último tiempo, qué casos de madres literarias tienen para compartir en esta mesa y que los vayamos conversando. ¿Querés empezar vos, Eugenia? Bueno, muchas gracias a todos, a todas, a todes por estar en esta mesa. Muchísimas gracias a Filba por la invitación. Yo traje un montón de ficciones, es como el tema que más me obsesiona en relación a la ficción. Me doy cuenta que también está atravesada por el que fue durante mucho tiempo el tema de mi tesis doctoral, que se llama El papel de la maternidad en la construcción social del modelo de mujer. Y como leo mucha ficción, bueno, es un tema que inevitablemente termino rastreando en todos los relatos. Esa tesis se la apropió Margarita García Roballo, sentada aquí al lado mío en su novela Tiempo Muerto. El personaje de Margarita escribe la tesis que yo escribí. Me la hace defender en una universidad como muy prestigiosa y le puso el título en inglés. Así que te agradezco mucho como esa cosa cool que tiene el volverse un poquito personaje literario. Bueno, yo hice un recorte del recorte del recorte y traje todas autoras argentinas que hayan escrito en el siglo XXI y que tengan distintas aproximaciones al tema de la maternidad. No da para hablar de todas en súper detalle. Una de ellas es Mariana Dimópulos con la novela Pendiente. Pendiente es una novela muy perturbadora que narra la historia de una mujer que después de dar a luz tiene grandes complicaciones, entonces tiene que quedarse en el sanatorio, internada, queda como un mes, su bebé se va con su marido, y cuando ella se reencuentra con ese bebé y vuelve a su casa, no puede tocarlo, no puede levantarlo, pero es literal, o sea, no puede acercar su cuerpo a ese otro cuerpo que siente absolutamente ajeno, con lo cual plantea una gran imposibilidad que es la del maternaje en esa maternidad, porque hay un acercamiento que se vuelve imposible, lo cual lo vuelve muy perturbador, obviamente. Después está Estrógenos, de Leticia Martín, que es una suerte de distopía en la cual las mujeres decidieron dejar de quedar embarazadas. Y los avances de la ciencia hacen que los varones puedan quedar embarazados, con un ingrediente bastante original, que es que los embarazos de los varones son hasta los 3 meses, porque es en el tiempo en donde pueden tener un parto peniano. Incluso puede haber una episiotomía peniana. Yo cuando hablé de este libro, todos mis amigos hacen como este gesto, ¿no?
E incluso las mujeres al leerlo, a mí me dio una impresión infinita. Y digo, ¿por qué me da esa impresión en un órgano que yo no tengo? Y todas mis amigas pasaron por partos en donde mutilaron sus genitales de una manera bastante similar, ¿no? Y bueno, es lo que plantea una sociedad en la que las mujeres decidieron dejar de procrear, pero que la especie se reproduce gracias a los varones, lo cual trastoca buena parte de los lugares comunes del género, ¿no? Es un hombre el protagonista que tiene que lidiar con discriminaciones laborales, bueno, con todo lo que en general lidian las mujeres que están embarazadas, puestos en clave masculina. Después está La Virgen Cabeza, de Gabriela Cabezón Cámara, que es una de las autoras argentinas que a mí más me gustan, contemporáneas. Es su primera novela. Y es una maternidad y una familia, las que podríamos llamar hoy alternativas o poco convencionales. Es la hija de una chica trans y de una mujer, que hasta conocer a esta chica trans solo le gustaban los varones. Es como un amor improbable dentro de las elecciones sexuales que cada una de ellas venía haciendo hasta ese momento, del cual surge una hija. Bueno, tiene algunas cosas, les voy a leer un poquitito para que se familiaricen con algo de esa prosa. Dice: sentí, Cleo, cómo se mueve tu hija. Cleo largó la empanada y el tono profético y me acarició la panza. Hola, princesa, soy tu otra mamá, Cleopatra, la que les da de comer a las dos, la que te está tejiendo la ropita. Nos vamos a ir de acá, mijita. Bueno, porque tienen un plan para emigrar y demás. Ustedes me dicen cuándo paro, ¿eh? Después traje a Samantha Schweblin con su novela Distancia de Rescate, que es la primera novela de Samantha, que inventa, Samantha Schweblin no es madre ella, pero inventó un término con el que buena parte de las madres y los padres se sintieron muy identificados, que es lo que le da título al libro, que es la distancia de rescate, que es esa distancia que uno tiene para con un niño para salvarlo de cualquier desastre. Un hijo está jugando cerca de la pileta y las madres y los padres saben a cuánta distancia tienen que estar para que ese niño no se ahogue. También es una novela maravillosa, súper impactante, porque además hay una madre que deja de reconocer a su hijo. Hay una salida fantástica de esa falta de reconocimiento, que podría ser que hubo una transmutación del cuerpo de otro niño en ese niño. Si creemos la vertiente fantástica, se lee de una manera. Si uno lo lee más en clave realista, esa maternidad cobra otro carácter. Y no voy a spoilear más de la novela de Schweblin. Después está la novela que más me gusta de Claudia Piñeiro, que se llama Elena Sabe, que ya tiene como más de una década, que es una mujer que tiene una enfermedad tipo Parkinson, y es la narrativa de una maternidad forzada. Es una chica que va a hacerse un aborto y que es interceptada por otra chica que ni siquiera la convence, la fuerza a no hacérselo. Ella está descompuesta en la calle, la lleva a su casa, mientras ella le dice que no, que por favor no llame a su marido. Ella encuentra los datos de su marido y la llama, lo cual hace que pase los siguientes meses de su embarazo casi dopada y secuestrada por su marido, porque ese embarazo era el producto de un abuso al interior de ese matrimonio. Y ahí sí, hay momentos de esa novela que creo que voy a parar acá y se los voy a leer, así les cedo la palabra a Margarita y a Julia, pero quiero leerles un parrafito de esta novela, porque además es bastante diferente a cómo Claudia Piñeiro suele escribir en materia de su prosa. Dice: no lo hagas, te vas a arrepentir. Vos qué sabés, todas las que vienen acá se arrepienten. ¿Qué sabés? Yo sé, no te metas, es pecado mortal, no creo en Dios. Pensá en tu hijo, no tengo hijo. ¿Vas a tenerlo? No. Llevas una vida dentro, estoy vacía. Cuando lo oigas latir lo vas a querer. ¿Vos qué sabés? No lo mates, andate. No te saques el hijo, no hay ningún hijo. Sí que hay. Para que haya hijo tiene que haber madre. Vos ya sos madre. Yo no quiero ser madre. Esta mujer me decía que no quiere ser madre. Mamá, ¿podés creer? Pero yo le dije, esa no es tu decisión. No mates a un inocente. Yo también soy inocente. Y esta novela a mí lo que me dejó... lo que me disparó, que era una idea que no se me había ocurrido hasta entonces, es también cómo es ser hijo de una madre que no te deseó,
Digo, porque es como una doble condena el resultado de una maternidad forzada. Y eso también se ve en el tipo de crianza que tiene esta protagonista con esa hija, un vínculo forzado. Bueno, y voy a parar ahí y si queda tiempo, después tengo más ficciones, algo que en general siempre tengo. A ver, yo tengo muchas madres de la ficción que me parecen atractivas, pero cuando pues Malena nos hizo la pregunta o nos pidió elegir un par, Eugenia no sé qué hizo realmente, hizo mal su tarea, pero yo pensé en dos que siempre me gustaron mucho, pero sobre todo hablando de ficción, porque luego vamos a ir a la no ficción y es otra cosa radicalmente distinta a lo que me pasa, digamos, a nivel de afinidad con los relatos de maternidad en la ficción y en la no ficción. Pero tratándose de ficción, me gustaron, pensé en dos personajes que me gustan básicamente porque están muy, muy bien construidos desde la narrativa. Y uno es una madre de una novela de A.M. Holmes, que es una autora americana, y la novela se llama In a Country of Mothers. No sé si está traducida, me parece que no. Yo la tengo en inglés y la leí hace muchos años porque es una novela muy vieja, pero me gusta mucho porque es una madre que en realidad no es una... A ver, es una mujer, les cuento así muy cortito el plot, como quien dice, es una psicoanalista que recibe a una paciente muy joven, de 20 años, por ejemplo, o 20 y pocos, que se llama Jodie y que se muda a la ciudad con un montón de problemas, se muda a Nueva York, con problemas como de tipo vocacional y su interés en las sesiones pasa por ahí. Pero esta madre, Claire, esta psicóloga, Claire, hace muchos años, ella está casada, tiene sus hijos, tiene una familia perfectamente funcional en términos convencionales, y hace muchos años ella tuvo una bebé y la dio en adopción, sus padres la obligaron a darle en adopción. Tendría exactamente la misma edad que su paciente y empieza como a fantasear con que esa es su hija. Y todas las sesiones son muy perturbadoramente manipuladas para que Jodie hable de su procedencia, porque Jodie efectivamente es adoptada. Y entonces es un thriller en realidad, es un thriller que todo el tiempo te va como marcando y cercando en esa relación que por momentos parece efectivamente la relación que una madre puede tener con su hija cuando quiere manipular digamos, el tema y una situación para obtener la información que quiere escuchar, que no le puede decir si es verdad o si no, que digamos, si es la hija o no, pero la novela se trata un poco de ese descubrimiento. En un momento uno está completamente convencido y quiere decirle a la chica, es tu madre, pero... bueno, es un poco también, tiene que ver con la escritura de esta autora, que es, siempre hay como un borde perverso en todo. Es una novela que tiene como escenas bastante perturbadoras, en el sentido de hasta cuánto puede avanzar alguien en este tipo de relación, ¿no? Psicoanalista, paciente o madre e hija. Esta es una de mis madres preferidas de la ficción, y otra es otra de una novela de otra autora americana que se llama Ann Tyler, y es una novela que en español tiene un título muy feo, que es Reunión en el restaurante Nostalgia, algo así, muy feo. Y se trata, en realidad, más que de la madre, pasa que es mi personaje preferido de toda esa novela, se trata de una familia que está tratando como de entenderse y de reconstruir su pasado a partir de los recuerdos muy vagos que tienen de cómo fueron criados. Una madre se llama Perla, que fue abandonada por su marido con 3 hijos, y básicamente es como la materialización de la torpeza. Es tan torpe y comete tantos errores todo el tiempo con sus hijos, con cómo los cría, pero desde un lugar, digamos, como de genuina ternura, digamos, desde la amorosidad. Entonces uno no puede sino sentir empatía con esa madre fallida. Y siempre que pienso en un personaje madre, recuerdo a este personaje, porque creo que en un punto todas las madres son fallidas. O sea, todas las madres son mujeres que son torpes en la mayoría de las cosas que les toca, digamos, afrontar, solo que algunas la llevan, digamos, con mayor elegancia y con mayor dignidad. Esta mujer era muy orgullosa y no tenía, digamos, como
ningún momento en el que flaquear y decir, sí, cometí un error, chicos. No, siempre buscaba como el modo de escudarse y eso me parecía muy tierno. Probablemente me hacía recordar a mi propia madre, que como muy orgullosa también e incapaz de reconocer errores, pero creo que me obligó también a mirar a un personaje así desde otro lugar, desde la ternura, eso de sentir empatía por alguien que desde desde el amor y desde la mejor intención solo consigue hacerlo mal. Esas son mis dos madres. Bonsoir. Je suis très heureuse d'être ici. Je voulais, dans le cadre du FILBA pour quelques jours à Buenos Aires, je voulais juste rapidement remercier les organisateurs du FILBA et l'Institut français et mon éditeur Eterna Cadencia et ma traductrice Magali Sequeira, sans qui le livre et ce voyage n'auraient pas pu se faire. Voilà, c'est fini pour le discours inaugural, mais je tenais à le faire. Je dois avouer que, pour ce qui me concerne, j'ai une fascination depuis très longtemps pour les personnages de mauvaises mères, et c'est une fascination qui remonte à l'enfance. Peut-être vous allez penser des choses épouvantables de moi, mais je dois avouer que dans les contes de fées, par exemple, mon personnage préféré, c'était toujours la mauvaise mère, la mauvaise reine, la fée un peu maléfique. Alors c'est jamais vraiment la mère, puisque la mère, par définition, est nécessairement parfaite. Mais c'est toujours un personnage de belle-mère qui pourrait avoir, qui a l'âge d'être en général la mère de la princesse ou le personnage principal. Et j'ai toujours trouvé que ces personnages avaient plus de personnalité et de style que les héros qui sont nécessairement bons et plein de bonnes intentions. Donc peut-être que c'est la traduction de ma profonde nature perverse, mais j'en suis désolée, je la confesse ici. Et pour venir à des exemples plus récents, j'ai pensé, alors pour un auteur français, c'est pas très original, mais je me souviens d'avoir été frappée à l'adolescence par le personnage de Madame Bovary, qui est donc sans doute l'héroïne de la littérature française du 19e siècle la plus célèbre. Donc une petite bourgeoise qui rêve d'amour, qui lit pendant son adolescence des romans d'amour et qui rêve d'aventures qui la transporteraient dans une autre dimension. Sauf que sa condition sociale fait que elle fait un mariage, pas de raison, mais bon, elle épouse l'homme qui se présente, et puis elle est vouée à une destinée extrêmement conventionnelle, alors qu'elle a tous ses rêves merveilleux derrière la tête. Et elle a une petite fille. Avec qui elle n'arrive pas à construire de lien, simplement parce qu'elle a eu cet enfant par conformisme et non par désir, comme vous le disiez tout à l'heure, et elle s'en désintéresse pour chercher des histoires d'amour. Donc c'est le prototype de la mère amoureuse et pas de la mère mère. Il y a quand même quelque chose qui me frappe dans ce roman, c'est que Madame Bovary est stigmatisée comme étant une mauvaise mère. Mais en même temps, il me semble que son rapport à la maternité, il est aussi évalué en fonction de sa condition sociale. C'est-à-dire, c'est une petite bourgeoise qui doit avoir des valeurs bourgeoises, qui doit être une bonne épouse, une bonne mère, une bonne maîtresse de maison quand on reçoit. Si on parle d'une femme de la même époque, mais d'une condition sociale inférieure, une femme très pauvre, ces comportements qu'elle a dans le livre, qui ne sont pas ceux d'une bonne mère, je pense, seraient plus acceptables dans le sens où une femme très pauvre, elle n'a pas, à cette époque-là, elle avait peu de temps, beaucoup d'enfants, peu de temps à consacrer à chacun de ses enfants. Et donc, voilà, on n'attendait pas d'une femme plus pauvre qu'elle soit une bonne mère. Quant aux femmes de la bourgeoisie, de la haute bourgeoisie ou de l'aristocratie, mais tout simplement, elles ne s'occupaient pas de leurs enfants. Elles avaient des nurses, elles avaient toutes sortes de domestiques qui s'occupaient de ces enfants. Donc, on peut dire que c'est des bonnes mères parce qu'elles étaient sympathiques, aimables avec leurs enfants 1 heure avant le coucher, mais c'était clairement pas elles qui avaient la charge de l'éducation de leurs enfants.
voilà, c'est un personnage qui m'a toujours interrogée, parce que oui, quand on la voit agir avec sa fille, on est un peu choqué parce qu'elle n'a pas d'empathie, elle ne s'y intéresse pas du tout. Et en même temps, il me semble qu'il faut envisager ce personnage par rapport à tout un contexte social, et que l'acte de maternité, quelque part, c'est aussi un acte social et politique. Est-ce que je peux parler d'un autre exemple ou... Si. Alors j'ai pensé à un autre exemple plus récent, qui est une autrice canadienne qui vit en Angleterre, qui s'appelle Rachel Cusk. Je ne sais pas si elle est traduite en espagnol. Si. Et alors, c'est une autrice qui m'intéresse beaucoup parce que pour son style, son écriture, qui est très directement héritée de Virginia Woolf, qui est un auteur très important pour moi. Et elle a plusieurs de ses romans tournent autour de la maternité dans les premières années de l'enfant. Alors il s'agit souvent l'héroïne avait tout à fait envie d'avoir des enfants. Pour le coup, ces enfants sont des enfants absolument désirés. Sauf qu'une fois que ces enfants sont nés et ces enfants sont en bas âge, elle se rend compte que c'est aussi une forme d'esclavage. Et parce que voilà, en plus elle écrit, donc elle travaille à la maison, il n'y a pas de distinction entre le lieu professionnel et le lieu de la famille. Et donc elle est tiraillée en permanence entre cet amour intense pour ses enfants et cette sensation d'être l'otage, l'esclave de ces petits-enfants qu'elle a désirés, une situation un petit peu sans issue. Et voilà, je suis très touchée par ces personnages, parce qu'elle exprime des contradictions très fortes et que souvent on n'ose pas exprimer parce qu'on est habité par cette idée de la mère nécessairement parfaite. Gracias, Julia. Los libros de Rachel Cusk que están traducidos, el libro del asteroide, hay 3 novelas traducidas de ella. No, el que ella dice no, hay otros, Contraluz, Prestigio. Me preguntaba en relación a tu literatura y en particular a este libro que les mencionaba antes, que se acaba de traducir, Viviane Elisabeth Fauville. Les digo muy brevemente cómo empieza, que está en la contratapa y está en la primera página del libro. Se trata de esta mujer, Viviane Elisabeth Fauville, que acaba de ser madre, tiene una beba muy chiquitita, tiene 42 años. Cuando nace su hija, su marido la abandona y ella consigue una niñera, prolonga su licencia por maternidad por motivos de salud, porque está sobrepasada por la situación. Y el lunes, o sea, ayer, dice la novela, mató a su psicoanalista. Y me preguntaba un poco sobre la escritura y la elección de este personaje como protagonista. ¿Qué te interesó en particular de una mujer en estado de puerperio, digamos, muy problemático? Es justamente esto que decías de las madres, de las malas madres, o de esa idea de una madre completamente desbordada, que no es todo color se da cuenta que no todo es color de rosa, que no es que adora a su hija y eso va a ser el centro del universo, sino que tiene otros problemas bastante más urgentes, en este caso es una asesina también. Y me preguntaba un poco eso, ¿qué te había interesado al construir esta figura? Porque a mí me inquietó mucho a lo largo de la novela. Julia va narrando a esa mujer desde distintas personas. Está narrado en segunda persona, en primera persona, en una primera del plural. Va cambiando, digamos, el punto de vista sobre esa mujer. Y también tiene cosas entre muchas comillas, de mala madre, en momentos en los que deja a su hija sola en una pieza de hotel y se va por la ciudad persiguiendo a uno de los personajes. Como que hace cosas que como lectora y como madre me inquietan muchísimo. Y me preguntaba ¿qué te atraía tanto de haber tomado a esta Vivian como protagonista? ¿Qué encontraste en ella? La première raison, c'est la relation entre la mère et l'enfant est très importante dans ce livre, mais l'origine du livre, c'est que j'avais terriblement envie d'assassiner un psychanalyste. Et de préférence avec un couteau de cuisine. L'arme du crime est
essentiel dans le livre. Bon, ça, le point d'origine, c'était ça. Mais tout de suite, il m'est apparu que cette femme avait en effet un petit enfant, enfin un bébé de quelques semaines, où le rapport est le rapport est absolument pas verbal. Le rapport, c'est des sourires, des gestes, de la plus ou moins grande proximité. J'avais envie de... Je pense que j'ai dû penser au personnage de Madame Bovary. Comment est-ce que le rapport peut se construire hors du langage? Et il se construit difficilement, mais on constate que, par exemple, finalement, c'est plutôt le bébé qui prend en charge la relation, parce que la mère, elle est extrêmement troublée, elle fait du mieux qu'elle peut dans la situation catastrophique qui est la sienne, et le bébé a conscience nécessairement du sentiment de trouble interne de sa mère, et cet enfant est extrêmement sage. Pour un bébé de cet âge, elle pleure très très peu, et c'est comme si elle prenait en charge le rôle de rassurer sa mère pour qu'elle continue à s'occuper d'elle. Donc j'avais envie, on voit peu de personnages de bébés, il y a des bébés dans la littérature, mais c'est des silhouettes, enfin c'est des apparitions comme ça. Là, j'avais envie d'avoir un personnage de bébé. Je voulais voir ce que ça pouvait donner. Et voilà ce que je pouvais dire sur la question du bébé. Alors après, sur la question des pronoms, sur la manière dont le roman est raconté, donc cette femme, il fallait qu'elle soit dans une situation de crise totale. Parce que pour en venir à un acte aussi incroyable que d'assassiner son psychanalyste, en général, on assassine métaphoriquement son psychanalyste. Quand on met fin à l'analyse, c'est simplement on met un terme à la thérapie, mais on ne procède pas à un assassinat littéral. Elle, pour qu'elle prenne les choses tellement comme ça au pied de la lettre, elle est dans une crise totale. Son mari vient de la quitter, elle vient de déménager, elle est complètement isolée, même si c'est une femme qui a des moyens, elle a une carrière, mais elle est très isolée socialement. Et puis, elle est extrêmement troublée par la naissance de son enfant, avec qui le lien se fait difficilement dans ces conditions. Et il m'a semblé que pour raconter cette histoire, je ne pouvais pas me satisfaire de la troisième personne, qui est la personne... Enfin, le paradigme traditionnel du roman, ça n'allait pas. Et je ne pouvais pas dire « je » non plus, parce que je n'avais pas envie de passer autant de temps dans la tête d'une femme aussi folle, hein, parce que quand même. Et donc voilà, j'avais une forme d'hésitation sur le pronom personnel. Et finalement, il m'a semblé que la bonne distance, c'était vous en français. Donc la deuxième personne, de m'adresser au personnage. Et en français, il y a deux possibilités. C'est tu, la familiarité, et vous, la distance, la politesse. Et je voulais créer cette forme de distance vis-à-vis de soi-même et de moi vis-à-vis de mon personnage. Et le roman est parti comme ça. Simplement, ça m'a semblé être la tonalité juste. Está muy bien logrado ese tono, es muy inquietante por momentos, y me recordaba tal vez a otra ficción que podríamos llamar de puerperio, que es Mátate Amor, de Ariana Harvix, que efectivamente también es una novela de una autora argentina que vive en Francia, sobre una madre de un bebé muy chiquito, completamente... sobrepasada por esa experiencia de una manera muy salvaje. Ella está aislada, vive en un pueblo, en una casa como en medio de un bosque inquietante, y ese bebé le genera rechazo, pero le genera una experiencia completamente salvaje con su propio cuerpo también. Como, lo pensaba como en la novela de Ariana Harvix, como la maternidad como un desfasaje total del yo, como se astilla en mil pedazos esa madre, no alcanza ni su cuerpo ni su calma para esa otra persona, porque ella no se puede calmar a sí misma, hay algo que cambió estructuralmente en su condición. Y efectivamente esa existencia, esa experiencia tan salvaje de la maternidad la lleva a cometer, no te digo que mata al psicoanalista, pero bueno,
Hay escenas bastante violentas en la novela, rompe un ventanal y se lastima, bueno, le pasan muchas cosas hasta que nos damos cuenta que esta persona no está bien de la cabeza, que es ahí donde nos calmamos con nuestras neurosis. No, y a partir de esto quería un poco empezar a hablar de la no ficción, de esas maternidades un poco más reales, menos maquilladas a veces por la literatura o por el estilo que se busca dar a ciertas novelas. Y me interesaba plantearlo a partir de la maternidad como una experiencia irreversible. Una vez que cualquier mujer es madre, ya no es algo que se pueda deshacer, desarmar, ir para atrás. Por eso a veces cuesta tanto tomar la decisión sobre si querer ser madres o no, porque cambia nuestra condición, cambia nuestro rol, pasamos a hacernos cargo de otros o de otras, y se suman distintos roles más a los que ya tenemos como mujeres. Me interesaba pensar un poco esto en función de una pregunta que suelta Margarita en primera persona, que es ¿cuántas mujeres caben en un cuerpo? Y cómo podemos ser muchas mujeres, una como madre, otra como hija, otra como amiga, otra trabajando, pero todas en el mismo cuerpo, y cómo ese cuerpo nos contiene por momentos y por momentos nos desborda la experiencia. Y entonces quería tal vez que comentemos algunos libros de no ficción. Uno que se me ocurre a mí, que no lo traje porque me gustó tanto que me lo paso prestándolo y no lo tengo, que se llama El nudo materno. Es un libro de 1976 que escribió Jean Lazar, que es una feminista norteamericana, que el libro empieza contando el parto de su segundo hijo y a partir de ahí va para atrás y cuenta su experiencia como madre de su primer hijo. Ella es una mujer blanca, casada con un hombre negro, entonces su hijo tiene una condición racial mestiza, y ella todo el tiempo plantea en su experiencia de la maternidad una ambivalencia que en la década del 70 no era tan común encontrar en un libro. O sea, habla de todo ese momento afectivo de que bueno, tengo un hijo y qué mal la estoy pasando. Y se mantiene en esa ambivalencia a lo largo de todas las páginas de este libro, poniendo un poco de relieve la importancia que tiene para las mujeres comentar esa experiencia. Me parece que justamente el libro viene a decir, hay que hablar de esto, porque en la medida en que se habla o se reflexiona sobre esto, se van encontrando también nuevas formas de arrimar a la maternidad. Si no nos gusta cómo somos de madres a los primeros meses, podemos cambiar, podemos transformar esa experiencia. Entonces ahí se caen varios estereotipos de ella misma, para ella misma. También pasa esto que comentaban de mujeres que comparten el espacio de trabajo con su espacio de maternar y de su familia, y cómo en el nudo materno ese nudo se empieza a desarmar en la medida en que ella se empieza a juntar con otras mujeres, y al compartir esa experiencia deciden, por ejemplo, tomar las riendas de la crianza de sus hijos y arman un jardín, como lo van llevando a la práctica con las formas que ellas se encuentran y las que tienen a mano en una comunidad bastante pequeña de un pueblo universitario de Estados Unidos. El libro está publicado en España por Editorial Las Afueras y en breve va a llegar a la Argentina a un precio más amigable. Lo van a distribuir acá, seguro en estos meses. Se los recomiendo mucho. ¿Ustedes quieren comentar algún otro más? Sí, ese es un libro que también leí y me parece que obviamente es como una referencia obligada en este tema. A mí, bueno, obviamente siento que con la no ficción, con el tipo digamos, de relatos con los que me encuentro últimamente en la literatura contemporánea, sobre todo de no ficción, el secreto está en eso que decías, o sea, los buenos relatos, porque hay muy buenos y hay otros que no tanto, tienen que ver con el manejo de esa ambivalencia, porque la circunstancia, digamos, de la maternidad, la experiencia de la maternidad es una de las pocas en las que, bueno, una de las pocas no, una de las muchas, digamos, pero es una en la que muy fehacientemente conviven sentimientos opuestos todo el tiempo, y eso es la ambivalencia, ¿no? Del manejo. En la medida que el manejo de esa ambivalencia sea virtuoso, existen textos como El nudo materno o como Apegos feroces incluso, o como Noches azules o como Lo que no tiene nombre de Piedad Bonet, o incluso como No he salido de mi noche de Annie Ernaux. O sea, no solamente, digamos, no me restrinjo a las experiencias de la madre primeriza o la madre que acaba de tener un bebé y se encuentra de repente
con que el bebé le da asco y todo eso, que ahora está tan en boga, sino que digamos que creo que hay como relatos que como superadores de ese primer momento y que también tienen un muy buen manejo de la ambivalencia, que creo que en esa palabra está el secreto de parte del secreto de, digamos, lo que hay para explorar ahí. Pero igual lo que quería decir con respecto a la no ficción es que en los relatos, a ver, el libro que pusiste de ejemplo fue un libro escrito en los 70. En ese momento supongo que fue bastante impactante, que sirvió como referencia para muchas otras autoras que después quisieron hablar de esos temas y decir, esto no está tan bueno, ojo que es el padecimiento y la tortura y la esclavitud de la maternidad y bla, bla, bla. Yo lo que siento en estos momentos hoy es que me encuentro con muy pocos relatos que no se traten de eso, o sea, de la experiencia de la maternidad. O sea, es como de repente querer, voy a escalar el Himalaya y la experiencia de escalar el Himalaya pone el foco exclusivamente en el vértigo, por ejemplo. Cuando es bastante obvio que si uno escala un monte alto, en la generalidad de los casos te da vértigo. Pongo este ejemplo tan extremo porque es un poco lo que empieza a suceder a uno como el lector cuando empieza a sentir que se está agotando un tópico. Yo últimamente, en los últimos años, he leído tantos libros de madres a las que les da asco a sus hijos, que no soportan las plazas infantiles, que están hartas, que les duele el cuerpo, que no soportan amamantar. Me incluyo, es decir, yo también he hecho eso. Me parece importante que suceda, me parece que está bien que exista, pero creo que hay un sesgo y nos estamos perdiendo. A ver, escalaste el Himalaya y todo lo que tienes para decir al respecto es que te dio vértigo. O sea, creo que si atravesaste una experiencia tan trascendental como escalar el Himalaya, probablemente te hiciste algunas otras preguntas. A mí me está faltando el cuestionamiento filosófico o existencial, si se quiere, dentro de esa experiencia. No lo estoy encontrando en los relatos más contemporáneos. Creo que se restringen demasiado al padecimiento y a la tortura de la experiencia de la maternidad y me estoy perdiendo otras cosas. Y lo cuento porque esto surgió además en una charla con un escritor amigo que tiene un programa de radio, es Pedro Mairal, y antes de entrar a la entrevista, él me pregunta, era sobre un libro de no ficción, con lo cual tenía sentido que habláramos de mi vida real, digamos, de mi vida literaria. Él me preguntó algo sobre mi hijo, que él conoce, y yo le conté algo, y me dice, ¿ves que somos tanto más torturados en la literatura que en la vida? Es tan difícil contar una circunstancia feliz. O sea, no hay un solo escritor que yo conozca de mi generación que considere que la felicidad prestigie, y yo me incluyo. Esta mañana escuchamos a Lori Moore que decía, nadie querría leer un libro que empiece diciendo, esta es la historia más feliz que te van a contar. O sea, no es... Pero digo, no estoy hablando por eso del relato de la maternidad como un relato feliz. No hay padres felices enteramente, como no hay hijos felices enteramente ni medianamente. No sé, digo, en general no es una circunstancia enteramente feliz. Pero creo que hay un cuestionamiento que nos está haciendo falta, a mí me está haciendo falta como lectora, digamos, y en la medida que se ensancha esa carencia, ese abismo a ver, ¿qué nos estamos preguntando? Lo que crece y lo que abunda más, que es la tortura, el padecimiento y tal, me empieza a parecer insuficiente e incluso banal para contar una experiencia que por lo menos es, insisto, tan trascendental como escalar el Himalaya. Sí, suscribimos. Creo que lo que menciona Margarita, que no lo había pensado hasta ese momento, tiene que ver también con que los relatos sobre la maternidad estuvieron tan edulcorados durante tanto tiempo y las mujeres no tenían una condición de posibilidad de decir. Hay algo que cambió la posibilidad de escucha, de recepción del discurso, digo, que tiene que ver también la circulación del feminismo como algo ya un poco más, no digo que masivo, pero que circula mucho más.
y que entonces emergen estas voces que estuvieron tanto tiempo silenciadas, en donde había que poner cara de buena y decir que la maternidad era lo que te había cambiado la vida, pero se asumía que siempre para bien, cuando también podía ser que fuera negativo. Entonces, para compensar, surgen todos estos relatos que al principio son muy estimulantes y seguramente estén llegando como a un punto de saturación, que es al que vos llegaste como lectora. Te desafío que lo salves como escritora, porque tus maternidades no son muy edulcoradas y muy felices, que digamos, en la ficción. Sí. Una cosa más con respecto a eso que me quedó como por fuera, pues sería injusto decir tampoco que no encontré nada. Últimamente encontré dos textos que en ese sentido me llamaron la atención. No tienen nada que ver con literatura contemporánea a la que estamos, por lo menos yo estoy más habituada a leer, o bueno, uno sí, uno es un ensayo de Siri Husbeth que no es sobre hijos, no es sobre madre, no es sobre nada, pero habla sobre cómo se forman los recuerdos. Y hay una parte de, bueno, básicamente se trata de esto, el ensayo, que habla de que los 6 primeros años en una persona, en un niño, son importantes porque ahí es donde se forma, aunque a los 6 años tienen como una especie de blackout y se olvidan de todo, esos 6 años cuentan porque más adelante se forma, tus recuerdos son de ahí, tu memoria emotiva viene de ahí, de esos 6 primeros años, o sea, que toda la inversión que se hace, que una madre hace, o un padre, o quien cría un niño hace en esos 6 primeros años, cuentan como todo, ¿no? En una persona. Entonces, eso es una de las cosas que a mí me gustaría contar o leer o encontrarme dentro del material narrativo que suelo consumir, como, a ver, el poder que tiene dentro la experiencia materna de inocular recuerdos. Es un poder infinito. A ver, ¿cómo le armas la memoria emotiva a alguien? O sea, a ver, tiene que ver con que todos los domingos le inventas una tradición, tiene que ver con que elige 3 cosas que ese niño pueda recordar en el futuro. ¿Cuáles serían esas 3 cosas? Y esto me lleva al segundo texto que me hizo preguntarme acerca de la experiencia de la paternidad, por fuera de lo habitual, que es esto que digo, de lo difícil que es, de los tabúes que ya no están y todo esto. Y es un cuento infantil de un autor que se llama Oliver Jeffers, que se llama Estamos aquí. Y más allá de lo que cuenta adentro, la premisa de ese libro me pareció súper interesante, y es, el tipo elige las cosas que le tiene que contar al hijo que acaba de nacer para que esté preparado para vivir en el planeta. O sea, estas son las cosas que tienes que saber. Entonces, uno se pregunta, si tuvieras que contarle a alguien que viene a aterrizar el mundo, ¿cuáles son las 3 cosas más importantes que necesitas saber? ¿Cuáles son esas cosas? O sea, eso habla de tu mirada, de tu recorte del mundo. Te hace preguntarte un montón de cosas en el sentido filosófico, insisto, que me parecen súper interesantes. Entonces, digo, lo encontré en un cuento de literatura infantil. Me gustaría, digamos, siento que hay un territorio ahí que todavía, por lo menos dentro de mis lecturas habituales, yo no lo siento muy explorado. Ahí cierro. No, yo en relación a la no ficción quería sumar un par de ensayos. Uno se llama Historia de las Madres y de la Maternidad en Occidente, que está publicado en Argentina. Es un libro muy cortito, aunque con título rimbombante, de Yvonne Knibieler. Y es un gran libro para darse cuenta de cómo fue cambiando el papel de las madres a lo largo de los siglos y de las distintas culturas. Entonces, eso te hace dar cuenta de la construcción social en torno a ese rol que cumplen las mujeres y cómo puede ser lo que hoy concebimos una madre, que además está muy atravesada por los discursos del psicoanálisis, y cómo era en otros momentos históricos. O sea, te hace pensar en sociedades en donde la expectativa de vida era de 30 años y donde la mortalidad materna era enorme y la mortalidad infantil era fatal. Entonces, la cuestión de la madre es una construcción social hecha en torno también a otros parámetros que no tienen que ver estrictamente con lo que estamos hablando en esta mesa. Por ejemplo, si los hijos se mueren, mi nona, que se le murieron 3 hijos en Italia, una zona rural muy pobre, cuando le preguntaba sobre esto, lejos de que fuera algo que la quebrara, decía, bueno, los hijos se morían. Y los hijos se morían, tuvo otros 4.
esos 3 se le murieron. Y debía ser una experiencia bastante común en su medio social para que ella tuviera esa reacción afectiva. ¿Era una mala madre por eso? ¿Era desafectivizada? No necesariamente, era el modo de procesar culturalmente esa maternidad fallida en ese momento histórico y en ese lugar en concreto. Entonces este libro de Yvonne Kinbieler sirve justamente para poner en contexto lo que mencionaba Julia antes, las nodrizas que daban de mamar en los sectores acomodados. En la Edad Media y el Renacimiento, los nobles tenían hijos y se los llevaban al campo, porque las ciudades eran los lugares de la peste. Entonces se los llevaban al campo y volvían a los 2 años con la madre biológica. ¿Qué tipo de apego, esto que decía Margarita, de los primeros años de ese niño iba a construir con esa madre? Si era alguien ajeno, digo, no tenía ese vínculo que hoy construimos. Bueno, y como hay un montón de ejemplos a lo largo de la historia que te dan cuenta de la arbitrariedad de la construcción de ese rol. Digo, que la mujer madre puede ser como hoy exigimos que sea o de cualquier otro modo. Incluyendo los infanticidios, incluyendo cosas que hoy nos parecerían totalmente aberrantes. Y otro que está muy bueno, que se los recomiendo como a todos, es un libro muy barato, se llama Cómo educar en el feminismo, de Chimamanda Ngozi Adichie, que es una autora también de ficción. Una de sus mejores amigas tuvo una nena y le dijo, vos qué sabés de esto, ¿por qué no me tirás algunos tips para criar a mi hija en el feminismo? Y es un libro muy claro, muy didáctico en algún punto, y que tiene máximas muy certeras, como nunca le enseñes, hay una que siempre me acuerdo que es, nunca le enseñes a decir cosas del estilo, mi dinero es mío y el tuyo de los dos, porque es mezquino y es peligroso. Hay que enseñarle a las niñas que tienen que ser autónomas y que no tienen que buscar maridos, varones proveedores, que el varón no tiene la obligación de proveer. Incluso también le dice, nunca hables del matrimonio como un logro. Bueno, y como estas hay un montón dentro de la no ficción. Oui, je voudrais juste revenir une minute sur ce que disait Margarita, sur le fait qu'on a en effet assez peu de textes joyeux sur la maternité, ou en partie joyeux. Je me demande s'il n'y a pas aussi une petite différence de référence culturelle par rapport à la France aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ? Il me semble que nous, en France, on est encore dans un discours extrêmement classique et extrêmement pesant pour les femmes de façon très générale. La France, c'est le pays où le taux de fécondité est le plus élevé en Europe de l'Ouest et même peut-être en Europe en général. Certains partis politiques prétendent que c'est dû à l'immigration. Or, quand on regarde les statistiques, ça n'est absolument pas dû à l'immigration. C'est les femmes françaises, d'origine française, ont plus d'enfants que les Espagnoles, que les Italiennes, que les Allemandes, que les Anglaises. Donc, il y a une injonction sociale extrêmement forte dans les grandes villes à être une bonne mère, une très bonne mère de beaucoup d'enfants, à avoir une très bonne carrière et en plus à avoir des activités créatives. Or ça, c'est un ensemble de contradictions. Vous ne pouvez pas faire tout ça à moins d'avoir énormément de moyens. Pour moi, la question de l'argent, elle est vraiment centrale dans la possibilité de faire toutes ces choses ou de devoir choisir à un moment ou à un autre. Ou alors, on ne choisit pas, mais on fait un peu de concessions dans chaque domaine. On est une mère à peu près bonne, on a une carrière à peu près satisfaisante, on a une vie amoureuse à peu près satisfaisante, etc. Donc voilà, moi je ressens en tout cas en France quelque chose d'extrêmement pesant sur les femmes à ce niveau-là. Et alors une autre chose que je voulais dire peut-être plus sur le côté fiction, non-fiction, c'est j'ai fait des études de lettres, mais j'ai aussi une formation de journaliste et maintenant j'enseigne dans une école de journalisme. Et la question qui revient rituellement de la part des étudiants en début d'année, c'est mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas
parler des bonnes nouvelles. On en a marre des catastrophes, on veut pas lire un journal plein de nouvelles tellement déprimantes. Et malheureusement, ce qu'on répond en général, c'est qu'une bonne nouvelle n'est pas une nouvelle. Une bonne nouvelle, c'est un train qui arrive à l'heure, ça ne sort pas de l'ordinaire, ça ne mérite pas un article dans le journal. Moi, je pratique la fiction dans mon travail personnel, et il me semble que la fiction obéit un petit peu aux mêmes règles. C'est-à-dire que si vous voulez un roman qui fonctionne, il faut du drame, il faut des conflits, il faut des situations problématiques. Donc, évidemment qu'on ne met pas l'accent sur les choses les plus joyeuses. Et c'est aussi pour ça que la fiction fonctionne. C'est le rôle de la catharsis, c'est d'être terrifié par ce qu'on lit et d'avoir de l'empathie pour ces personnages. Et on en sort avec un sentiment de soulagement. Mais tout ça est bien sûr lié au contexte quotidien auquel on est exposé. Pour le texte de non-fiction, en fait, j'ai pris une suggestion de Malena, c'est le texte de Vivian Gornick, donc Fierce Attachment, attachement féroce. On a eu un petit échange par mail. C'est un livre que j'ai lu l'année dernière parce que beaucoup de gens me l'ont recommandé en France. En France, c'est vraiment un texte étonnant parce que, encore une fois, il y a ce discours très positif sur la maternité, et tout le monde m'a dit ah oui, lis ça, et je l'ai lu d'une traite, et j'ai été terrifiée. Enfin vraiment, pour moi, c'est un texte qui fonctionne, mais extraordinairement déprimant, alors que je suis beaucoup moins déprimée par les personnages de mauvaise mère dans la fiction, peut-être parce que c'est trop proche. Et la non-fiction, il y a un rapport immédiat. Alors, donc, Fierce Attachment, c'est une mère et sa fille qui ont un rapport complètement fusionnel. Elles ne peuvent pas se passer de l'une de l'autre. Et en même temps, elles se disputent sans arrêt. Enfin, c'est l'horreur, et en même temps, elles n'arrivent pas à se détacher. Et le seul moment où elles s'entendent, c'est quand elles vont se promener sans se parler dans la ville de New York. Ce texte, pour moi, c'était très très étouffant. Et en même temps, si c'était très très étouffant, c'est que d'une certaine façon, ça fonctionnait, mais ça fonctionnait de façon trop proche et trop viscérale pour moi. Donc je pense que c'est aussi pour ça que j'ai choisi la fiction. A mí me gustó mucho Apegos Feroces, me interesa que lo discutamos un poco, sé que Margarita también lo leyó. Es una relación simbiótica entre una madre y una hija, contada en dos tiempos, un presente en el que esa madre es una anciana y sale a pasear con su hija, que también es una señora mayor. El libro es del 87. Y el otro tiempo es la infancia de Vivian Gornick en el Bronx, en un edificio de familias judías. Y la clave una de las claves del libro es que su madre es una señora muy tradicional, con un estereotipo del amor romántico. Mi marido es todo para mí, muy abocada a su rol como esposa y madre de dos niños, y enviuda de un día para el otro. Su marido muere de un infarto y esta señora nunca se recupera de ese duelo tan abrupto que tuvo que hacer, y entra en una depresión cuando su hija Vivian Gornick es adolescente, tiene 12, 13 años. Gornick, la carrera de Vivian Gornick, solo para que sepan, es una periodista muy cerca de la segunda ola del feminismo norteamericano, una mujer que colaboró en una serie de medios, que fue armando la voz de ese feminismo, y sobre todo sobre ante quién es ese feminismo, rompía con qué ese feminismo. Y me parece que hay algo clave del libro, que es que ella rompe se hace la pregunta como feminista de qué hacer con nuestras madres, que es algo que me parece que cualquier mujer que está empezando en el feminismo o que se asume como feminista, empieza a cuestionarse a sí misma. Y en la medida en que nos cuestionamos a nosotras mismas, empezamos a cuestionar nuestra figura materna. Y entonces me parece que algo que a mí me pegó mucho del libro es eso, como, ¿y qué hago con mi mamá? O sea, mi mamá es un horror, es todo lo que yo no quiero, pero a la vez tengo, lo digo por Vivian Gornick, la mía no importa, no, pero digo, Vivian Gornick
todo el tiempo está diciendo, como que ella siente que, por ejemplo, el amor romántico lo tiene todavía como mandato y que busca relaciones con hombres en las que trata de caer en eso mismo y todo el tiempo está tratando de rechazar esa imposición, y por otro lado está todo el tiempo tratando de convencer a su madre de que sea más libre, se emancipe de sí misma, digamos, trata de llevarla hacia un feminismo, y la madre no quiere ir para ese lado. Como hay una serie de tensiones que se dan en las cuestiones más cotidianas entre hijas y madres más grandes, ¿no? Cuando hay, no hablando de niños chiquitos ni de puerperio, sino qué relación tenés con tu madre a lo largo de tu vida, en el que todo el tiempo parece que están por ponerse de acuerdo y salta todo por los aires. Como que hacen las dos un esfuerzo muy grande por empatizar, por salir a pasear, por conversar, y te acordás de esto y te acordás de lo otro, y comparten algunos recuerdos, y cuando parece que van a enganchar, de nuevo hay algo que las lleva cada una como a su terreno. Por eso me parece que es un género de memoria que a la vez no trata a su madre como mala madre, que es algo que veníamos hablando al principio, de tal vez sí como una madre fallida, o pone en ese rol a su madre, ¿no? Una madre fallida, una madre fallada, que enviudó, que es algo que nadie podía prever, pero no la juzga desde echarle alguna culpa sobre el tipo de mujer que ella es hoy, sino que eso es algo que ella trata de construir permanentemente y de cuestionarse permanentemente. No, perdón, ahí no puedo coincidir. Yo creo que la culpa de todo lo que le pasa en la vida, de ser soltera, de no encontrar al hombre que satisfaga su ilusión de amor romántico, bla, bla, bla. Pero por eso la culpa de esos mandatos. Claro, pero también, o sea, a mí también me gustó mucho el libro, me gustó porque creo que es un libro más allá de la, afinidad o no que uno pueda sentir con el tema, es un libro sobre la incomprensión, es un libro sobre la incomprensión infinita que puede haber entre dos personas tan cercanas. Es increíble el modo en que las conversaciones, hay diálogos que te hacen mucha gracia porque ella está hablando de una cosa y la mamá le contesta otra y ninguna de las dos se da cuenta. Y en un momento ella se da cuenta, por supuesto, porque es la dueña de la narración y es la que tiene el punto de vista, pero voy a saber cuántas veces le pasó no darse cuenta. Y siguen como si nada. Es como eso, aprender a sobrevivir con esa especie de incomprensión endémica que es la relación con su madre. Pero hay algo muy interesante también en el personaje de la madre de Vivian Gornick, y es que es una mujer judía comunista, de izquierda, con unos mandatos también en ese sentido, que Vivian Gornick, que se reconoce de izquierda, y que hay una escena muy linda, que ahora no sé si es en Apegos Feroces o en La Ciudad y La Mujer Singular y la Ciudad, y es que ella se encuentra con un mendigo en Nueva York que está pidiendo y le da mucha bronca y dice, me acordé de mi madre y mi padre que odiaban la mendicidad y lo quise insultar, porque obviamente para alguien de izquierda eso no es admitible. Le dice tipo, levántate y anda a trabajar, como algo muy, digamos, como violento y viene, digamos, también de ese mandato materno, o sea, que no son tampoco los mandatos más habituales de una madre convencional, ¿no? Y sin embargo ella los batalla, ¿no? Es algo que yo creo que lo interesante de este libro es cómo en su batalla permanente contra su madre está todo el tiempo autoinfligiéndose golpes durísimos, porque está también batallando contra parte de lo que ella es y no puede deshacer ese hecho, ¿no? Entonces, una vez más, creo que lo lindo de esta narración es el manejo de eso que hablábamos al principio, de la ambigüedad, ¿no? Es como, es tu madre y la odias y la amas, es tu hija y te pasa lo mismo. Sí, tal cual. Ya tenemos que ir redondeando, nos queda un poco afuera, me interesaba también hablar de otros modelos de familia que también empiezan a aparecer en la literatura. Un poco contaste vos el de Gabriela Cabezón Cámara en La Virgen Cabeza, pero también en Las Aventuras de la China Iron hay una madre que es la mujer de Martín Fierro que abandona a los hijos y se va a la aventura, y eso no es un problema en la época, que una mujer deje a sus dos hijos al cuidado de otra. Pensaba también en un libro muy lindo de Carolina Sanín, que es una autora colombiana que vino el año pasado al Filba, que se llama Los Niños, y es de una chica que encuentra a un nene
en la puerta de un supermercado y se lo lleva a su casa y establecen un vínculo muy hermoso, pero sin ningún tipo de lazo sanguíneo ni biológico, y en algún punto se asume un poco como madre de ese hijo de una manera bastante deforme, porque el chico no se termina tampoco de entregar a ella, ni es de ella, ¿no? Como de a quién le pertenecen los niños, y que tiene una salida también hacia el fantástico. Y pensaba también en una novela que este año se leyó mucho, que se llama Las Malas, de Camila Sosa Villada, en el que una comunidad de travestis que trabaja en un parque en Córdoba encuentra un bebé abandonado y lo adopta una travesti y se vuelve la madre de ese niño. Y al niño no le ponen un nombre común y corriente, como podría ser Pedro, Juan, lo que sea, sino que le ponen el brillo de los ojos. Y ahí también hay algo increíble para mí de esa novela, que es que cuestiona esos mandatos de quién puede ser madre o padre de quién y a partir de qué premisa, pero también cómo se nombra eso, porque ahí es el brillo de los ojos, es ver este bebé, es el brillo de los ojos. Bueno, se llama el brillo, en la novela le dicen el brillo, como de qué maneras nombramos a esos objetos de afecto. Pero bueno, queda para otra mesa toda esa... digamos, esa rama que seguramente siga apareciendo en la literatura de nuevas formas de generar parentesco, ya no vínculos biológicos necesariamente, sino parentescos. Bueno, y si les parece podemos escuchar un poco los textos de ellas, de su autoría, para cerrar con eso. Julia va a leer en francés, pero sin traducción. Bueno, sin traducción, o sea, va a leer Julia y escuchémosla en francés y después yo lo puedo leer en español, así aprovechamos y escuchamos cómo suena. Il y a cet enfant sur les bras dont on se demande comment elle est arrivée chez nous. La nourrice l'a rendue sans faire d'histoire, affectant de croire que c'était notre bien légitime. On l'emporte furtivement, rasant les murs jusqu'à l'immeuble de la rue Caille, au cas où elle se raviserait. Une fois en sécurité dans l'appartement du 5e étage, on s'installe dans le rocking chair et on observe l'enfant très longtemps dans l'attente d'une réponse, d'une révélation. Parfois, elle nous regarde comme si elle nous connaissait depuis toujours et nous pensons qu'elle nous prend pour une autre. Ou est-ce nous qui ne sommes pas celles que nous croyons? C'est une possibilité. Nous ignorons d'où vient cet être qui en sait plus sur nous-mêmes que nous n'en soupçonnerons jamais et semble pourtant tout attendre de nos soins. Il faut répondre à ces vocalises pour maintenir l'illusion de familiarité et c'est elle qui nous guide, modèle notre conversation, insiste pour bâtir cette parenté qui résiste. Et c'est peut-être elle aussi, dans son dénuement et sa ténacité, qui obtiendra gain de cause. Ainsi nous finirons mère et fille par le seul effet de sa détermination. Au milieu de la pièce désespérément vide, nous réfléchissons à ce que nous pourrions faire pour mériter tant d'amour. Il faudrait sans doute entreprendre des actions décoratives, consulter des catalogues de meubles, acquérir des bibelots, attiser notre instinct maternel à la lueur du foyer. Nous ne faisons rien, immobiles comme nous avons toujours été. L'enfant n'a jamais un pleur plus haut que l'autre, paraît incroyablement satisfaite de son sort, et ce formidable prodige nous effraie avant de nous réjouir, si bien que nous n'avons d'autre choix que suivre notre habitude, obéir aux lignes de la nécessité. Nourrir, s'apprêter, sortir, rentrer, dormir, c'est le corps seul qui avance lorsque nous sommes redevenus muettes. Bueno, lo leo yo en español. Está esa niña de la que una se tiene que ocupar y se pregunta cómo llegó a casa. Se le entregó la niñera sin chistar, fingiendo creer que era nuestro bien legítimo. Una la lleva furtivamente, con la mayor discreción, hasta el edificio de la Rue Caille, por si cambia de opinión. Ahora que está segura en el departamento del 5º piso, una se acomoda en la mecedora y observa a la niña durante mucho tiempo, esperando una respuesta, una revelación. A veces nos mira como si nos conociera desde siempre y nos parece que nos toma por otra. O nosotras no somos la que pensamos ser. Tal vez. No sabemos de dónde sale ese ser que sabe más sobre nosotras mismas de lo que nunca imaginaremos y que sin embargo parece esperar toda nuestra atención. Hay que contestar a sus balbuceos para mantener la ilusión de familiaridad
y es ella quien nos guía, delinea nuestra conversación, insiste para construir ese parentesco que se resiste. Y quizás sea ella quien, necesitada y tenaz, se salga con la suya. Acabaremos siendo madre e hija tan solo por el efecto de su determinación. En medio del cuarto, desesperadamente vacío, pensamos en lo que podríamos hacer para merecer tanto amor. Seguramente habría que iniciar acciones decorativas, consultar catálogos de muebles, comprar baratijas, avivar nuestro instinto materno a la lumbre del hogar. No hacemos nada, inmóviles como siempre. La niña jamás tiene un llanto más fuerte que el otro, parece increíblemente conforme con su destino y ese prodigio formidable nos aterroriza antes de alegrarnos. Entonces no nos queda otra alternativa que seguir con la costumbre, obedecer a las líneas de la necesidad. Alimentar, arreglarse, volver a casa, dormir. Cuando volvemos a la mudez, el cuerpo camina solo. Bueno, esta es una columna corta que escribí para la revista Eñe. Yo no escribo ficción y me lo pidieron a propósito de una nota periodística que hablaba de las mujeres que deciden no ser madres. Se llama Madres, mejor no. Desde los 20 años tengo la firme sospecha de que no quiero tener hijos. La primera vez fue cuando en la facultad leí El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Hasta entonces me había criado pensando que algún día iba a ser madre. Lo daba por descontado. Todas las adultas que conocía tenían hijos. Era lo que las mujeres hacían. Advertir que la maternidad no era un destino inexorable, sino una elección como tantas otras, fue una revelación. Algo se me desanudó en la boca del estómago. Un peso que ni siquiera sabía que estuviera cargando. Me empecé a concebir sin hijos, es decir, sin concebir. Fue un gran alivio. El lugar común es que las mujeres a partir de los 30 empiezan a obsesionarse con la maternidad. No fue mi caso. Sin embargo, varias personas me recomendaron que congelara óvulos por si más adelante cambiaba de opinión y ya no podía. El gran fantasma que sobrevuela la no maternidad es la soledad. Aunque tengamos amigos, pareja, familia, vocación y profesiones interesantes, si no hay descendencia, nuestro plan no les convence. Piensan que algo nos va a faltar, lo cual es cierto. ¿Pero acaso nadie supone que un hijo pueda sobrar? Suelen decir que la maternidad te cambia la vida. En caso de que la tuya te guste tal cual está, ¿por qué esperar que semejante cambio vaya a ser solo positivo? Ser madre no necesariamente resulta una buena experiencia para todas las mujeres, aunque difícilmente lo confiesen en voz alta. Admitirlo cuestionaría uno de los presupuestos más instalados en nuestra cultura, el mito del instinto materno. No obstante, optar por no ser madre tampoco es fácil. Por un lado, porque el mandato pronatalista está socialmente muy arraigado, y por el otro, porque es algo que las mujeres tenemos que decidir en un periodo muy acotado. Mientras la expectativa de vida creció, el tiempo reproductivo sigue siendo el mismo, apenas extendido por las técnicas de fertilización, que también tienen sus límites. Para los varones es bien distinto. Tienen toda la vida para decidirse y si finalmente no son padres, no hay condena social, en parte porque biológicamente nunca clausuran del todo la posibilidad. Para las mujeres, la profecía es otra. Cuando seas mayor, te vas a arrepentir y va a ser demasiado tarde. Parece que, aunque el deseo no aparezca, hay que aprovechar el tiempo fértil y tener hijos por las dudas. A las que no somos madres, la medicina nos llama nulíparas, un término que no suena bien. Sin embargo, sorteando las insistencias, las mujeres que eligen no procrear van en aumento, sobre todo en los sectores medios. Algunos datos. En Argentina la cantidad de hijos por mujer va descendiendo de generación en generación y en la ciudad de Buenos Aires la edad promedio de las madres al momento de tener su primer hijo es de 30 años. A su vez, cerca del 20% de las mujeres que están finalizando su periodo fértil entre los 40 y los 49 años no tuvieron hijos. La tendencia muestra que las mujeres esperan cada vez más para ser madres, tienen menos hijos y muchas deciden no tenerlos. Se trata de un inmenso cambio cultural y un ejercicio de autonomía, de responsabilidad, de libertad. ¿Cuántas mujeres a lo largo de los siglos fueron madres sin ganas, por obligación? ¿Cuántas fueron las maternidades forzadas, sin cariño ni convicción? Hoy, muchas mujeres decimos, mejor no. Y sin duda, para nosotras, es mucho mejor.
Yo no traía nada preparado, así que voy a leer así al azar. Lo primero que salió fue Amar al Padre. En realidad, no, este es de mi libro Primera Persona. Amar al Padre. Primero. Lo primero fue la piel de mi papá. Era blanda y era tibia, y era color marrón claro, como de blanco curtido o de negro desteñido. Recuerdo que me daban ganas de hundir las yemas de los dedos en su cara y después metérmelas en la boca para ver a qué sabía. Mi papá tenía la misma piel que yo tengo ahora, delgada como el papel de arroz, hipersensible al frío y al calor, y al sol, sobre todo al sol. De chica me gustaba pensar que mi papá y yo teníamos pieles de vampiros. De chica me levantaba de noche y me metía en el cuarto de ellos con el sigilo de un insecto. Me paraba a su lado y lo miraba dormir. Estiraba los dedos para tocar su cara pálida, pero no lo hacía porque temía despertarlo. Entonces tocaba mi propia cara pálida y me lamía los dedos, pero no sabían a nada. A la mañana, antes de irnos al colegio, mis hermanos y yo, medios cuerpos echados sobre la mesa de la cocina, retosábamos mientras mi mamá revolvía huevos en una sartén. Mi papá entraba recién bañado, oloroso a colonia y al primer cigarrillo, y nos besaba en la frente. 1, 2, 3, 4, 5 besos en 5 frentes de 5 niños engendrados por él. Mi secreto era un guiño de ojo que me hacía al final del recorrido. Tú y yo somos distintos, pero no se lo cuentes a nadie. Mi papá nos besaba a todos, pero nadie besaba a mi papá, ni siquiera a mi mamá. Aunque besarlo a él era obedecer una orden de ella. Vayan a saludar a su papá, o vayan a despedirse de su papá, o su papá cumpleaños, ¿ya le dieron un beso? Uno no lo besaba así porque sí, en un arrebato. Él era un señor serio y mayor. A mi mamá le llevaba 19 años y a mí me llevaba 52. Mi mamá siempre lo trató con la veneración de una sierva más que de una esposa, incluso caribeña. Una vez, estando muy chica, tuvo una alucinación. Durante años dudé si era cierto o no, y por suerte me decidí por lo segundo. Entré al cuarto de mis padres y encontré a mi mamá arrodillada frente a mi papá, que ocupaba su sillón amplio y mullido de cara al televisor, de espaldas a la puerta. Pensé que le estaba rezando y me asusté. Solo se le reza a los muertos. Ella me miró con cara de terror, se levantó del piso gritando. Me agarró fuerte de un brazo, me sacó del cuarto y cerró la puerta. Quedamos las dos solas en medio del hall oscuro, decenas de libros poblando las paredes, lágrimas que me corrían calientes por la cara. Ella se agachó, me tomó por los hombros. Nunca más entré sin tocar. Tenía la cara sudada, los ojos muy rojos, la respiración de un toro furioso. Tenía un aliento salado y amoníaco. Ahí, en la fantasía del olor de mi papá en su boca, o sea, de mi olor y el de todos mis hermanos y el de ella misma después de haberse llenado tantas veces de él, debió empezar oficialmente nuestra competencia. Y se encarnizó cuando yo aprendí a leer y mi papá aprendió el vicio de elegirme los libros. Los sacaba de su biblioteca, me los llevaba a la mesita de luz. Este te va a gustar. A mí me sorprendía que supiera que me iba a gustar un libro en detrimento de otros libros. Aceptaba todos y pedía más. Ya terminé, dame otro. Él se reía suavemente y descansaba su mano pesada y nicotinada sobre mi cabeza. Mi niña chiquita sabe leer. Sabía, y lo hacía obsesivamente. Buscaba en los libros, como en las sopas de letras, mensajes escondidos. Subrayaba en vertical, en diagonal, armaba frases a las que atribuía sentidos disparatados. Eran cosas que mi papá me quería decir, pero no podía. Mi mamá también sabía leer, pero sobre todo a Corín Tellado. Supe desde muy temprano que las novelas de Corín no te dejaban bien parada delante de mi papá. ¿Qué te dejaba bien parada delante de mi papá? El diccionario. Así fue como aprendí a meter en frases banales la palabra onomatopeya, y la palabra tautología, y la palabra emancipar. Los grandes se sorprendían, me miraban perplejos. Mi mamá se avergonzaba, escondía la cara entre las manos y sacudía la cabeza. Después me miraba con miedo, como si yo fuera un gremlin a punto de saltarle al cuello y sacarle un bocado de garganta. Pero a mí no me importaba, porque mi papá, en cambio, se esponjaba como un pavo real y decía, mi niña chiquita sabe hablar. Me hizo una pequeña genio ante sus ojos, una lectora voraz solo de sus libros. Me hizo una niña vieja para estar más cerca de él. Los demás no me importaban. Mi mamá, mis hermanos, la muchacha del servicio, el perro, las paredes, las calles del barrio, el colegio, los carros de la ciudad, el horizonte después del mar, las murallas y el cielo. Todo era un decorado necesario para que él y yo, y nuestro secreto expresado en guiños matutinos, nos mantuviéramos a salvo. Bueno, y sigue. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, chicas, un placer para mí. Bueno, nada más sigue el Filba